Y tratando de seguir un poquito con la línea de pensamiento que el pastor nos estaba hablando, aunque me costó un poquito poder encaminar lo que queríamos compartir en este día, me llama la atención esta forma de exponer la palabra, esta forma de que Dios busca para nosotros encontrarse con nosotros. Pero necesitamos, como decía el pastor, que nosotros tengamos esta identidad de hijos, de sacerdotes, de linaje escogido, como decía el pastor, ¿verdad? Necesitamos que nosotros nos hagamos propio de todas estas cosas para que podamos nosotros juntos como iglesia crecer como cuerpo, ser edificados. Y nos vamos dando cuenta que es tan profundo lo que Dios quiere hacer en nosotros, que no es nada superficial, no es algo así nomás lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es profundo. Es profundo, porque nosotros nos acordamos de su palabra que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Que su palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta partir el alma, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos saber que el trato de Dios y lo que Dios quiere de nosotros no es superficial. Lo que Dios quiere es profundo, tratar profundamente en nosotros. Y eso profundo a veces en nosotros significa a veces molestia, malestar, dolor, porque es profundo. Amén. Y como decía el pastor, que decía que hay una identidad como cristiano en la que debemos apropiarnos y caminar en pos de esta identidad. Para que en verdad sepamos quiénes somos, hacia dónde vamos. ¿Se acuerda que el pastor decía esto, verdad? ¿Quiénes somos, hacia dónde vamos? Y disfrutar de esta verdadera vida en Cristo. Y así darle al Señor lo que el Señor espera de nosotros. Si nosotros no estamos ejercitando nuestra verdadera vida en Cristo, no podemos darle lo que Él espera de nosotros. Porque nosotros estamos viviendo una vida que no es real. Entonces lo que nosotros podemos darle al Señor no es real. Porque desde el principio ya nuestra vida no es real. Entonces si esta nueva vida en Cristo, esta verdadera identidad que está implantada en nosotros, se hace verdadera, nosotros lo que podemos darle al Señor es verdadero. Amén. Y leíamos ayer, y conjunto con Sabina, 2 de Pedro, y vamos a mirar un poquito. Venía pensando toda esta semana en estos textos, me llamaban la atención. 1 de Pedro 2. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Entonces yo le decía recién que lo que hay en nosotros es mucho más real de lo que imaginamos. Esto de lo de casa espiritual, sacerdocio santo, que nos hablaba Sabina ayer, es mucho más real. Es real. Cuando el pastor hablaba y hacía hincapié en la vida de Moisés, que rehusó a ser hijo del faraón para ir con su pueblo e identificarse con su pueblo, y dejó todo eso porque él no lo necesitaba. Realmente él estaba parado para toda la vida. De él y su quinta, cuarta, sexta, séptima, décima generación estaban listos, no tenían nada que hacer porque era hijo del faraón. Pero él negó todas esas cosas para seguir identificarse
con su verdadera identidad que era en Cristo, un elegido de Dios, ¿verdad? Y yo pensaba, decía, si Faraón, dejando todas esas cosas, rehusó y eligió al Señor, yo decía, ¿por qué a veces me cuesta tanto? Yo teniendo nada, soy tendiente a aferrarme de las cosas tan profundamente. Y a veces pensaba, yo digo, pero Faraón, fue Moisés. Fue Moisés, bueno, era elegido por Dios, pero usted y yo también somos elegidos por Dios. Pero a veces por tan poco nos aferramos a eso poco, que no queremos que Dios trate con eso. Nos aferramos tremendamente. Y Dios quiere venir y tratar otra vez, y tratar, y tratar, y tratar, y se encuentra que estamos más aferrados a eso. Y va quitando de nosotros una identidad que es la que Dios quiere. Entonces le decía, lo que hay en nosotros es mucho más real de lo que imaginamos. Conociendo quién en realidad somos en Cristo, podemos vivir una vida edificada en Cristo. Y después vivir la vida de tal manera que lo que hagamos sea agradable y aceptable a sus ojos. Cuando nosotros encontramos esta vida en Cristo, empezamos a vivir para Cristo. Todo lo que hacemos en el transcurso de nuestra vida es agradable al Señor, porque vivimos para Él. Amén. Porque vivimos para Él. Cuando nosotros nos casamos, todo lo que hacemos en su principio es para agradarle a ella, ¿verdad? Viceversa, el varón para la mujer, para agradarle a ella. Ella para el varón. Y así recíprocamente. Es porque nosotros ya vivimos solamente para ellos, para amarlos, para respetarla, etcétera, etcétera, etcétera. Así como el Señor. Cuando nosotros encontramos esta vida en Cristo y esta identidad verdadera en Jesús, todo lo que hacemos es para agradarle al Señor. Y como decía Sabina ayer, sacerdocio significa una persona apartada, pura y exclusivamente para vivir para Cristo. Y Cristo nos eligió para que vivamos para Él. Amén. Fuimos elegidos para eso. Amén de que usted tiene su rutina laboral, familiar, pero usted y yo fuimos elegidos para que vivamos para el Señor. ¿A quién les es fácil vivir para el Señor? A mí no. No me es fácil. Yo necesito la ayuda del Señor porque estamos siendo confrontados con esta verdad y nos vamos dando cuenta que a veces vamos caminando este camino pensando que vivir para el Señor es algo liviano, algo superficial. Pero como decía al principio, es tan profundo vivir para Cristo. Es tan real y es tan, a su vez, confrontativo, que necesitamos la ayuda del Señor, el auxilio, ¿verdad? Entonces me preguntaba, verdaderamente conozco quién soy en Cristo, para quién estoy viviendo, de lo que estoy ofreciendo, mi servicio, mi tiempo, alguna que otra actividad. ¿Se está agradando Dios de lo que yo le estoy haciendo, ofreciendo al Señor? ¿De verdad se agrada el Señor de lo que nosotros hacemos para Él? Entonces me llevaba a la reflexión a Levítico, una escritura que leíamos hace unos días atrás y que el pastor había nombrado igual. Levítico 10, pero en el 9 nos da unas características de cómo un sacerdote tenía que ofrecer sacrificios a Jehová. Y ya desde hace mucho tiempo ya había un orden establecido de cómo nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a Jehová. Desde el principio ya había un orden. Después que Jesús vino
fuimos sacerdotes, fuimos llamados linaje escogido. Entonces nosotros ya personalmente podemos ofrecerle al Señor sacrificio, pero dentro de todas esas cosas nosotros estamos regidos por un orden. En el 9 habla sobre esta característica de cómo Moisés y Aarón tenían que ofrecer sacrificio y tenían que saber y obedecer esta orden. Y en el Levítico 10 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, hacía referencia y pensaba yo, con respecto a lo que yo le había compartido a los chicos, si no sabemos en realidad quiénes somos, no sabemos qué estamos ofreciendo, como decíamos al principio. Hermanos, a veces podemos pasar nuestra vida entera en Cristo, podemos pasar nuestra vida como creyente en Cristo, ofreciéndole al Señor algo que el Señor nunca nos pidió. Dándole al Señor algo que el Señor nunca nos pidió. Me explico hasta ahí. Podemos pasar nuestra vida, hermanos, vamos a jubilarnos. Yo ya voy a cumplir 36 años, si Dios quiere, pronto. Y que el Señor me ayude a mí, porque a veces lo que nosotros hacemos, pensamos que es lo que Dios quiere. Y algunos de nosotros hay cosas específicas que Dios pide que rindamos al Señor. Hay cosas específicas y claras que Dios quiere de nosotros. Dios con nosotros no anda con rodeos, no anda con vueltas, que me parece que podemos darme de esta manera, porque si vos querés, si por ahí si vos tenés un tiempito, que si es que te alcanza el tiempo, viste que vos andás cruzado de los turnos, viste que podés en una de esas, en ese cambio de turno capaz que podés, no. El Señor es claro. Nosotros, que el Señor nos guarde a nosotros de darle al Señor algo que el Señor no nos pidió. Dice el 10, dice que Jehová, ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que Él nunca mandó. ¿Qué estamos ofreciéndole al Señor? ¿Qué le estás dando al Señor? Desde tu lugar escogido que vos sos. Que sos sacerdote, que sos un linaje escogido. ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? Lo que el Señor te está pidiendo, ¿eso le estás dando? Entonces me llamaba a mí un poquito la atención y saber que solamente por medio de Jesús podemos darle un sacrificio agradable. Por eso, Primera de Pedro, mira, volvemos otra vez, que es el texto central, donde se desprenden todos los otros textos que vamos a leer. Primera de Pedro 2:5. Por medio de Jesús podemos dar sacrificio agradable, por eso dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. No como mérito propio, no con fuerza propia, voluntad humana, buena intención nuestra, sino por medio de Jesucristo. Lo que le podamos dar a Jesús, todo tiene que ser canalizado por medio de Jesucristo. Y si nosotros no tenemos esta identidad como hijos de Dios, de sacerdotes, de linaje escogidos, nosotros no sabemos qué darle al Señor. No sabemos qué darle. Y vuelvo a repetir, podemos pasar nuestra vida entera dándole al Señor lo que el Señor nunca nos pidió. Dándole al Señor lo que el Señor... Pero yo nunca te pedí que me... Yo te pedí otra cosa. Ah, no, pero yo estaba tocando el bajo hace más de 15 años, Jesús. Y yo pensé, pero yo no te pedí que tocaras el bajo. Ah, no, pero acordate que yo estaba cantando con el bajo, pero yo no te pedí que yo cantara.
Que el Señor me ayude y que me ayude a saber qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Porque como dijo el pastor, un día usted y yo vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos entregó. Un día, lejano, cercano, no sé cuánto estaré yo del arpa, más cerca o más lejos, pero bueno, algún día Dios me va a pedir cuentas. Y pero yo le decía, Señor, acordate que yo todos los domingos vengo a limpiar la iglesia. Yo no te lo pedí. Y pero te acordás que, pero yo no te lo pedí. Y pero que el Señor nos ayude, amén. Y decía el pastor, nada de lo que nosotros humanamente podamos darle al Señor tiene consistencia si no es por medio de Jesús. Nada de lo que nosotros podemos darle al Señor humanamente tiene consistencia si no es por medio de Jesús. Si lo que vos le estás dando al Señor y lo que yo le estoy dando al Señor no tiene intermedio a Cristo, no tiene consistencia, se desvanece. Porque el sacrificio aceptable a Dios solamente es por medio de Jesús. El sacrificio que vos le estás dando al Señor solamente es aceptable por medio de Jesús. Acá no cuenta la buena intención y que sos buena onda y que lo sabes hacer y que no, solamente por medio de Jesús. Y decía el pastor, la madurez y el crecimiento en Cristo evidencias que sabemos verdaderamente nuestra identidad. Se lo repito, la madurez y crecimiento en Cristo evidencia que sabemos verdaderamente nuestra identidad. Y a veces cometemos el error de seguir a Jesús con motivaciones equivocadas. Yo muchas veces lo hice. Muchas veces pensé que seguir a Jesús era pidiéndole un favor, pidiéndole, como decía el pastor, a veces nos convertimos en creyente oveja, ayúdame, bendíceme, restáurame, fortaléceme, prospérame, etcétera, 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 etcétera. Pero a veces seguimos a Jesús con motivaciones equivocadas. Cuando Jesús quiere que nosotros sepamos cuál es nuestra verdadera identidad. Entonces, vamos a leer una historia aquí, miren, Juan, vamos a Juan. San Juan. Señor, ayúdanos a no seguirte a ti con motivaciones equivocadas. Tú quieres que nosotros seamos real sacerdocio, linaje escogido para ti, Señor. Tú nos elegiste para que te sirvamos. Nos elegiste para que seamos linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable. Amén. Líbranos de seguirte a ti, Señor, con motivaciones erróneas. Juan 6. Dice, después de esto, fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Lo llamativo es que una gran multitud le seguía por sus señales y sus milagros. Había algo tan trascendental que Jesús hacía, que hacía llamar la atención de toda la gente, que toda la gente quería ver todo lo que Jesús hacía. Era todo nuevo, todo espectacular, todo sorprendente. Hasta esa misma eventualidad más adelante viene la alimentación de las 5.000 personas. 5.000 personas. ¿Quién alimenta a 5.000 personas? Dígame si no es sorprendente. Usted y yo quedaríamos con boca abierta. ¿Cómo hace Jesús para alimentar a tantas personas con 5 panes y 2 peces? ¿Cómo lo hizo? Pero la gente lo seguía. La gente lo seguía a Jesús.
admirando su belleza, admirando su poder, como interesados en cómo lo hace. ¿Cómo hace Jesús todas estas cosas? La gente lo buscaba y le seguían. En el versículo 26 dice, 6:26. Perdón, el 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, se entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Iban detrás de las señales y de los milagros. La gente quería ver a Jesús haciendo milagros y señales. El 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y que dice, y os saciasteis. En este punto Jesús confronta con la verdad a la gente. Ustedes no vienen en busca de mí, ustedes vienen para ser saciados. Ustedes no quieren conocerme a mí, ni conocer al que me envía, que más adelante él habla. Ustedes buscan y me siguen para ser saciados. Entonces, por eso yo le decía hace ratito que el Señor nos ayude de estar siguiendo a Jesús con motivaciones erróneas. No siga buscando al Señor con motivaciones equivocadas. Busque al Señor porque quiere conocer a Jesús, porque quiere conocer su persona, porque quiere conocer su salvación, porque quiere conocer la eternidad en Cristo. No busque al Señor buscando solamente ser saciado, su necesidad. Identifíquese con Cristo. Su identidad está en Cristo. No, su identidad no está en que usted llegue a fin de mes con el sueldo. Su identidad no está en que usted tenga un plato de comida el 28, 29, 30 hasta que cobre el 10, 15. El buscar a Jesús va más allá que eso. Porque buscar a Jesús nos proyecta a lo eterno, a lo que permanece para siempre. A eso quiere que busquemos a Jesús. Por eso en este punto Jesús confronta a la gente y dice, momentito, ustedes no están buscándome a mí. Ustedes no me siguen a mí. Ustedes están buscando ser saciados. Y ese no era el plan de sus señales y de los milagros que él hacía. No era el plan de Jesús. Mire lo que dice más adelante. El 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y si usted va un poquito más atrás, en 2 de Pedro, no lo busque, quédese ahí en San Juan. Yo le leo acá lo que dice 1 de Pedro 2, al principio del versículo. Desead como niño recién nacido de leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Ese es el motivo de seguir a Jesús, crecer para salvación, crecer para que Cristo sea reflejado en nosotros. Y crezcáis para salvación, ¿se entiende hasta ahí? En Juan otra vez, seguimos más adelante, Juan 6. Le decía que Jesús empieza a confrontar con la verdad y hace empezar a especular a la gente, empezar a dudar si es que la verdad realmente es la verdad. Seguir a Jesús y saber quiénes somos va más allá que seguirlo solamente por el sustento que Él nos puede dar. Es lo que anoté. El saber mi identidad me hace vivir y proyectarme a lo eterno. El 60. Pasamos al 60.
59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban diciendo esto. Esto os ofende. Y a veces nosotros cuando somos confrontados con la verdad, hermanos, es bravo, ¿verdad? Es como meternos el dedo en el ojo. ¿O no? ¿No le pasa? A mí me pasa. Cuando me confrontan con la verdad es como que me estuvieran hincando el ojo así. Y hasta estoy dudando a ver si lo que me está diciendo es verdad. O sea, estoy pensando que la verdad no es tan verdad lo que me está diciendo. Entonces, cuando somos confrontados con la verdad de la palabra, empezamos a calibar en nuestro corazón, a dudar, a pensar. Me parece que no tiene tanta razón con lo que me está diciendo. Me parece que me está queriendo engañar. Queremos apropiarnos de nuestra verdad. Cuando nos confrontan con la verdad de la palabra, nuestro corazón y nuestra mente humanamente tiende a defenderse, ¿verdad? Tiende a defenderse, como dice el pastor, como gato panza arriba, ¿verdad? Queremos defendernos, pero defender lo indefendible no se puede. En algún momento la verdad sale a la luz. Y siempre la verdad vence. Siempre. Siempre la verdad vence. Aunque usted se defienda como gato panza arriba. La verdad es la verdad. Y esto es lo que pasaba con Jesús. Jesús confrontó con la verdad, diciéndole, ustedes no me están siguiendo a mí. Ustedes están siguiendo y para ser saciados. Y la inmadurez y la falta de identidad y la falta de crecimiento se da a conocer en mí cuando me confrontan con la verdad. Y mi reacción a la verdad es defenderla. Defender mi verdad da a conocer mi falta de crecimiento, mi falta de madurez, mi falta de estar en Cristo. Aunque, como recién dije, la verdad siempre va a ser la verdad. Siempre. Y se va a dar a conocer en mí. Por más que me confronte con la verdad y yo me quiera defender, siempre, 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 Dios va a respaldar su palabra. La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero decía Jesús, seguía insistiendo en el relato, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, Jesús sabe cuál es nuestra condición hoy. Jesús sabe tu corazón. Jesús sabe que en un momento usted y yo vamos a ser confrontados con la verdad. En algún momento usted y yo vamos a ser confrontados con la verdad. Y no nos conviene pelear con la verdad. No nos conviene. Nos conviene humillarnos, nos conviene doblegarnos, decir, ¿sabes que sí? O sea que estoy con poco identidad de Jesús, me está costando seguirle, me está costando mirar al Señor, me está costando congregarme. ¿Sabes qué? Me está costando esto, me está costando el otro. Porque, ¿qué gana usted por reconocer o reconocerme yo? ¿Qué gano yo con reconocerme el creyente del año? Cuando Jesús sabe lo que hay realmente en mi corazón.
¿Qué gano yo con reconocerme el creyente del año? Cuando Jesús sabe lo que hay en nuestra vida. Y en este día nos confronta con ciertas verdades que nosotros tenemos que responder. Iglesia, hermano, Jesús sabe por qué le estamos siguiendo. Jesús sabe desde el principio por qué le está siguiendo. Si es porque para ser saciado o para conocerle. Jesús sabe. Pero aún así, sabiendo esto, Jesús confrontando con estas verdades a ellos, a la multitud, no eran 3, 4, era multitud, miles de personas siguiendo a Jesús. Muchos de ellos, dice la Biblia, que volvieron atrás. Muchos de ellos volvieron porque decía, dura cosa es escuchar esto. ¿Quién lo puede soportar? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Decía el pastor, la razón y el motivo del por qué vivimos solamente lo podemos encontrar en Cristo. La razón y el motivo del por qué vivimos solo lo podemos encontrar en Cristo. Y Jesús dice después, les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero una persona que tenía bien en claro quién era Él y qué quería de Jesús dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios sabe tu condición en este día. No sé si estás a punto de volverte atrás o no. Pero el Señor nos habla en este día, haciéndonos saber y darnos cuenta que solamente Él tiene palabra de vida eterna. No vuelvas atrás. No volvamos atrás. Si es que por esa casualidad el Señor nos preguntara este día, ¿acaso vos te querés ir otra vez? ¿Querés irte? ¿Es duro esta confrontación con la verdad de la palabra? ¿Es duro para tu mente, para tu corazón? Hiere tus sentimientos, hiere tus sentidos. Esta exigencia, esto profundo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. ¿Qué le diríamos hoy? ¿Qué le diría usted al Señor hoy? Si el Señor nos preguntara, ¿quieren volverse atrás? ¿El Señor sigue adelante con usted o sin usted? Dijera unos, ¿conmigo o sinmigo? El Señor va a seguir adelante. El Señor va a seguir cumpliendo su palabra. El Señor va a seguir cumpliendo sus promesas. ¿Con usted o sin usted? Ahora usted, ¿quiere volverse? Ahora yo, ¿me quiero volver atrás? ¿O estoy dispuesto a decirle, Señor, ¿a quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Señor, si vuelvo atrás? ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? El sentido de mi vida está en ti, Jesús. La motivación que provoca
Mi corazón está en ti. No hay nada que yo pueda alcanzar si no es por medio de tu palabra, de tu salvación, de tu perdón, de tu amor, Señor. No hay nada que usted y yo podamos alcanzar sin Cristo. Nada. Todo lo que usted alcanzó hasta ahora, pensando que lo alcanzó en Cristo, y si fuera verdad que no lo alcanzó en Cristo, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene consistencia, no tiene. Todo lo que usted alcance en Cristo es lo verdadero. Es lo verdadero porque le da sentido a lo que nosotros hacemos, al vivir para el Señor. Al vivir paso a paso, cada vez que nosotros buscamos al Señor. Él es el que le da sentido. Usted a esta reunión, lo único que le da sentido es el Señor. Si no, serían canciones huecas, vanas, melodías lindas. Pero si el Señor no está, esto sería nada. Pero que en este día nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si me vuelvo atrás. ¿A quién iré? ¿A dónde va a ir? ¿Quiere autorrealizarse? ¿Quiere alcanzar sus metas? Tiene toda la libertad de hacerlo. Pero no espere que sea bendecido. No espere bendición. Porque la autorrealización, como decía el fin de semana pasado, solamente lo tenemos en Cristo. La realización y la identidad que Dios quiere darnos, solamente la tenemos en Cristo. Lo que usted quiere alcanzar por sí solo, lo puede alcanzar. Pero no esperemos bendición. Amén.